Buena tarde amigos. En esta parte del video se va a hablar sobre la época barroca y su influencia en la arquitectura, literatura y arte europeo. Primero que todo hay que recordar qué fue la época barroca y por qué se dio. Sencillamente, la época barroca fue un periodo cultural y artístico que se desarrolló aproximadamente a finales del siglo XV y principios del siglo XVIII. Se caracterizó por su dramatismo, la ornamentación recargada, la exageración de detalles y el uso de lenguaje complejo. Pasamos a la arquitectura barroca. Hay que recordar que en Bogotá hay tres grandes iglesias con estilo barroco, las cuales son la iglesia San Francisco, la iglesia San Ignacio y la iglesia Santa Clara. Hace unos días atrás fuimos a la iglesia San Francisco a recorrer su interior. Pues ya verán el video más adelante, pero no nos adelantemos. En esta parte de arquitectura hay que resolver una pregunta. ¿Por qué la iglesia San Francisco se considera estilo barroco? Hay que recordar que la iglesia San Francisco fue construida en 1611. Toca recalcar que esta fecha entra en el periodo o época barroca. La iglesia San Francisco es considerada estilo barroco por su interior sobrecargado. Un claro ejemplo son las estatuas o esculturas talladas en madera que se encuentran alrededor de la iglesia o dentro de la iglesia. Esas esculturas o estatuas representan a la Virgen María, a los ángeles, a José, a Jesús y al Espíritu Santo. Luego sigue el altar dorado, que se encuentra en la parte posterior o en la parte final de la iglesia. Ese altar en el atardecer le refleja una luz solar que crea un ambiente místico en el interior de la iglesia, lo cual es muy importante para reavivar la fe de los creyentes que se encuentran adentro. Pasamos con el video donde la exploramos. Pasamos a la literatura barroca. Este tipo de literatura se caracterizó por su estilo sobrecargado, exagerado, dramático y su uso de lenguaje elaborado sobre la representación de la religión católica. Este tipo de literatura la usó principalmente la Iglesia Católica para resaltar el poder divino y recuperar el poder que tenía sobre la población
y habían perdido en el Renacimiento y oscurantismo europeo. Un ejemplo de este estilo de literatura es El paraíso perdido de John Milton. Ese poema relata la caída del hombre al pecado, narrando la historia bíblica de Adán y Eva. A la vez narra la rebelión de Satanás contra Dios, su expulsión del cielo junto con los ángeles caídos, y cómo logra tentar a Eva para que desobedezca a Dios, así trayendo el pecado al mundo. Si tienen la oportunidad de leer este poema, notarán que exagera algunos detalles. También trae drama y usa un lenguaje complejo, o elaborado en este caso. Pero el estilo barroco ha influenciado a muchos escritores latinos. Uno de ellos, y el ejemplo más notable que pude encontrar, es El primer sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz, que narra la percepción del sueño como un concepto espiritual para mayor conocimiento, con el estilo sobrecargado, dramático y lenguaje elaborado característico de la literatura barroca, con la diferencia de que resalta un tema distinto a la religión católica. En pantalla tenemos un fragmento del poema Primer Sueño de Inés de la Cruz. Vamos a analizar qué característica tiene este fragmento sobre la literatura barroca. El poema dice así: quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba, y en la quietud contenta del imperio silencioso, sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, que a un silencio nos interrumpía. Como se observa, o como oyeron, en ese fragmento se dramatiza, se usa un lenguaje complejo, características de la literatura barroca. Pero no sé si se puede notar que exagera un poco las expresiones que utiliza en ese fragmento. Y eso sería todo. Ahora vamos a pasar con el arte barroco. Seguimos con el arte barroco. Para esta sección utilizaremos el altar principal que se encuentra en la iglesia de San Francisco. Este altar es considerado de estilo barroco debido a sus características ornamentales recargadas, el uso de dorados y la presencia de elementos religiosos, con gran dramatismo. Estas cualidades se presentan de la siguiente manera en el altar. El altar está ricamente decorado con tallas de madera dorada, con características distintivas del barroco. Las esculturas y relieves representan escenas religiosas con gran expresividad, lo que busca generar una fuerte impresión emocional en los fieles. El altar cuenta con columnas en espiral decoradas con hojas y motivos vegetales, un rasgo clave del barroco. La aplicación de pan de oro sobre las tallas da un efecto de brillo y lujo, típico del arte barroco en América. Y por último, pero no menos importante, la composición del altar dirige la vista hacia el centro, donde se ubica la imagen principal, logrando un efecto teatral y místico. Y eso sería todo por ver en la época barroca. Vamos a pasar con la época neoclasista, donde se va a ver los mismos detalles, o sea, arquitectura, literatura y arte, pero de esa época. Hasta luego.